Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Esto es Semana. Nos conectamos con ustedes en este martes 14 de noviembre para hablarles de un plantón que va a empezar en pocos minutos frente al Ministerio de Salud. Ya saben ustedes que se está tramitando esta reforma del sector en el Congreso de la República, pero está estancada. Nuestro invitado, el senador Miguel Uribe del Centro Democrático. Senador, bienvenido a Semana. Hola Diego, un saludo especial a usted, a toda la audiencia de Semana. Gracias por la invitación. A usted por estar con nosotros, senador. Y entonces, ¿por qué hacer este plantón frente a las instalaciones del Ministerio de Salud? Está, por supuesto, la participación del Centro Democrático, pero hay otros sectores que van a participar. Así es, bueno, comencemos Diego diciendo que hace 2 semanas, en el domingo de elecciones, el gobierno nacional y los aliados del gobierno en el Congreso recibieron un mensaje absolutamente contundente. Y es que la mayoría de los colombianos, la inmensa mayoría de los colombianos, no estamos de acuerdo en la manera en la que este gobierno está conduciendo el país. Y buena parte del mensaje ese día de elecciones fue un voto rechazo a las 3 reformas que hoy se adelantan, que hoy hay un consenso mayoritario alrededor del daño, del perjuicio que generan la reforma a la salud, la reforma a las pensiones y la reforma laboral. Hemos sido claros, hemos sido absolutamente contundentes diciendo que queremos cambios, que queremos mejoras, que estamos dispuestos a contribuir en que Colombia sea un mejor país, pero bajo ninguna circunstancia permitir que haya destrucción. Entonces, lo que es absolutamente inconcebible es que después de ese mensaje tan contundente en las elecciones, el gobierno siga imponiendo estas reformas y sus aliados, de manera miope en el Congreso, sigan adelantando y apoyando este proyecto. Lo hemos visto durante prácticamente estas 2 semanas. El pacto histórico insiste en sacar adelante la reforma a la salud, se niega a buscar, a colaborar, contribuir en un diálogo que facilite la discusión de estos proyectos, hace todo lo posible por hacerlo lo más rápido posible, lo más impuesto posible, lo menos público posible, y eso ha llevado incluso unas confrontaciones muy fuertes esta semana en la Cámara de Representantes, ustedes lo vieron, donde el Centro Democrático ha hecho un esfuerzo enorme para frenar el avance de esta reforma, porque sobra decir que hay que ganar tiempo. El tiempo es nuestro aliado y necesitamos demorar esta reforma lo máximo que se pueda, porque solo así podemos garantizar que no llegue a buen término. Alguien dirá, bueno, ¿a usted no le interesa arreglar la salud de los colombianos? No, vuelvo y repito, falso. Sí nos interesa, queremos que la salud cada vez sea mejor, pero el camino que el gobierno está cogiendo no es el adecuado. Y usted vio una pelea muy fuerte del representante Andrés Forero del Centro Democrático con el representante David Racero del Pacto Histórico, en donde gracias a la gestión de la oposición se logró básicamente tumbar el quórum, si se quiere, o romper el quórum realmente, es el término correcto, se rompe el quórum y en ese orden de ideas no se puede avanzar con la reforma. Y una crítica muy fuerte de David Racero, expresidente de la Cámara, del Pacto Histórico a Andrés Forero y a toda la oposición, porque supuestamente nos estábamos, decía a los representantes en este caso, pero a la oposición nos estábamos robando el sueldo porque básicamente no estábamos sesionando y habíamos roto el quórum. Eso es no solamente una incoherencia gigantesca, sino además es una falacia o mentira o engaño. No, parte del trabajo legislativo es prácticamente jugar con estas dinámicas dentro del marco de la ley, por supuesto, no como lo hicieron quienes hoy gobiernan, que no solamente rompieron quórum 1000 veces, o sea, el mismo David Racero 1000 veces rompió quórum y el pacto histórico cuando era oposición, incluso hoy siendo gobierno lo hacen, sino prácticamente lo que aquí hay que dejar claro es que lo que estamos haciendo es peleando contra una aplanadora que quiere imponer una reforma a la salud absolutamente perjudicial. Dicho todo lo anterior, Diego, pues usted me pregunta por qué es el plantón. Pues el plantón es una nueva manifestación en la que los ciudadanos tenemos que hacer caer en cuenta, especialmente a los aliados del gobierno en el Congreso, para que entiendan que la reforma a la salud es perjudicial, pero además no es aceptada mayoritariamente. Y por supuesto, en la pelea en lo legislativo hay que darla, lo pelea en la judicial hay que darla, lo pelea en la opinión pública hay que darla, pero la pelea en las calles también. Pero lo cierto, senador, es que en 2023 no va a haber reforma a la salud, digamos. El trámite está bastante embolatado, no hay certeza de si va a ser aprobado en segundo debate. Puede que sí, pero por tiempos, al pasar a la Comisión Séptima del Senado, pues ya en 2023 no se va a discutir, ya será hasta Eso el próximo año.
Eso es cierto, y es gracias a la oposición. Es decir, lo que usted está diciendo ha sido uno de los grandes triunfos de la oposición. Hemos logrado dilatar el trámite de estas reformas absolutamente inconvenientes durante todo este año, laboral, pensiones y salud. Es que nosotros desde el primer momento nos pusimos la camiseta a defender la salud, el trabajo y la pensión de los colombianos. Y somos conscientes de que si se aprobaran estas reformas, el daño sería prácticamente irreversible, irreparable. Y todavía no habría ni siquiera, es que no hay una dimensión posible para anticiparnos al daño que este gobierno puede hacer con esas reformas. Entonces hemos hecho todo el esfuerzo para dilatarlas, lo hemos hecho con el esfuerzo electoral, el trabajo legislativo, el trabajo judicial, lo hemos hecho con los debates en la opinión pública, lo hemos hecho con las manifestaciones. Recuerde usted que el 20 de junio, último día del periodo anterior, se hundió la reforma laboral gracias a la gran manifestación de la marcha de la mayoría. Es decir, hemos acudido a todas las vías pacíficas dentro del Estado de Derecho, de manera absolutamente democrática para frenarlo. Entonces, sí, es verdad, la reforma a la salud, ni la pensión, ni la laboral salen en el 2023. Eso ya es un hecho. Pero lo que tenemos que lograr no es que no salgan en el 23 y de pronto sí en el 24. No, lo que tenemos que lograr es que frenen por completo y que el gobierno entienda que debe sentarse con diferentes sectores a estructurar una reforma en el sector que considere. ¿Quiere usted hacer una reforma a la salud, señor presidente? Bueno, siéntese con los actores en el sistema de salud, las EPS, las IPS, la academia, los expertos y por supuesto también la oposición. Es que al gobierno no se le puede olvidar que debe gobernar para todos los colombianos y a los aliados en el Congreso hay que insistirles que aprobar estas reformas tienen un costo político. Ojo, es que aquí lo interesante de estos plantones, de estas movilizaciones, de todas estas conversaciones con los medios de comunicación, Diego, es que quienes aprueben esas reformas deben tener un costo político. Y yo siempre dije, una vez pasen las elecciones locales y ya no sientan el temor o la presión de perder votos en lo local, van a volver a impulsar esa reforma. Gravísimo. Por eso lo único que nos queda es, si se quiere, la censura social, el reflector. ¿Quién está dispuesto a apoyar estas reformas y además por qué? ¿A cambio de qué? Pues estaremos muy pendientes entonces de ese plantón que se va a hacer en las instalaciones del Ministerio de Salud. Muy rápidamente, senador, hay quienes dicen que si se aprueba esta reforma sería retroceder 30 años, que sería volver al seguro social. ¿Es así? Sí, y peor, el seguro social, para que lo recordamos rápidamente, era prácticamente la estatización por completo del sistema de salud, pero además con unas deficiencias gigantescas. Era ineficiente y era corrupto. Y lo que era claro es que la plata de la salud de los colombianos terminaba siendo utilizada de buena fe por políticos para cumplir otras metas, de mala fe para robársela. Entonces, aquí la gran oposición que estamos haciendo es volver a la estatización del sistema de salud, pero con unas complejidades mucho mayores. Hoy el sistema de salud prácticamente está construido sobre un modelo de aseguramiento. Tiene prácticamente una evolución desde 1998 prácticamente a hoy, que ha sido fundamental, incluso pues hoy antes de la ley 100 desde el 93, pero digo yo, ha venido todos estos gobiernos, a pesar de las diferencias ideológicas, han construido uno sobre el otro, han venido casi que haciendo pequeños arreglos que llevan a tener hoy uno de los mejores sistemas de Latinoamérica y también del mundo, no solamente con los indicadores como pago de bolsillo, que es Colombia es uno de los sistemas de salud donde menos debe pagar la persona, el usuario final debe sacar plata precisamente literalmente de su bolsillo para pagar, porque está asegurado la mayoría del costo. Este es un sistema absolutamente universal, con 99.6% de la gente está cubierta. Claro, faltan personas y por eso tenemos que hacer mejoras. Es un sistema, por ejemplo, absolutamente equitativo. Tal vez difícilmente encuentra uno una ley más solidaria que la ley 100, donde los que más tienen, que son muy poquitos, le pagan al sistema para que los que menos tienen reciban el mismo plan de beneficios. Eso, puesto de otra manera, es casi que la doctrina que tanto promueve este gobierno, no solo de solidaridad, sino diría uno hasta de socialismo, porque vuelvo y repito, los que más tienen, que son muy poquitos, pagan para que los que no tienen, que son la mayoría, reciban el mismo plan de beneficios. Pero por último, un indicador claro en la encuesta de calidad de salud es que cuando usted sale del consultorio le preguntan, ¿está o no conforme con la prestación
del servicio en su régimen. Y tanto en el régimen contributivo como en el subsidiado, el 86% de la gente dice estar satisfecha o muy satisfecha. Es decir, eso es un logro de equidad. Entonces, nadie puede negar que hay problemas. Nadie puede decir que tenemos cosas por solucionar, pero volver al seguro social, volver a la estatización del sistema es un error y el gobierno no puede ser caprichoso, no puede ser terco. Gustavo Petro sigue con esa conducta infantil en la que no reconoce errores, se victimiza, justifica todo lo que hace, no asume responsabilidad. Llegó la hora de que el gobierno entienda que le está haciendo daño a los colombianos. En Colombia no va bien y buena parte se le debe a este gobierno. Así que la invitación es a los colombianos a movilizarnos, a ser nosotros mismos los que defendamos nuestro sistema de salud, siempre con el entendimiento de que hay que hacer mejoras, pero nunca resignándonos a que nos lo roben todo. Por mucho o por poco que tengamos, lo vamos a perder todo si no nos movilizamos. Aquí no van a llegar salvadores en paracaídas, aquí el gobierno no va a reconocer sus errores, queda solo un camino: movilizarse pacíficamente dentro del Estado de Derecho. Y antes de despedirlo, senador, habrá un debate que le quiero preguntar rápidamente, porque por supuesto los detalles los dará a conocer en ese debate. Sin rumbo en la política de industrialización en el gobierno Petro. ¿De qué va a tratar ese debate? Diego, ahora tenemos un debate con mi compañero Ciro Ramírez de la Comisión Tercera, precisamente en la comisión, sobre la política de reindustrialización del gobierno de Gustavo Petro. Usted recuerda que durante toda la campaña, incluso antes, Gustavo Petro hablaba mucho de la reindustrialización y pues de manera absolutamente sorpresiva, en los últimos meses, desde el gobierno ya no se habla mucho sobre el tema. Y la pregunta es, ¿qué está pasando con la reindustrialización? ¿Qué quiere decir industrializar un país? Prácticamente que el sector de industria tenga mayor porcentaje en el PIB, es decir, que la industria pese más en la producción nacional. Cuando se habla de reindustrialización, prácticamente lo que implica el gobierno es volver a subir la preponderancia del sector de industrialización. ¿Qué le vamos a decir hoy al gobierno? Varias cosas. Primero, están haciendo todo lo contrario, están destruyendo industria. La incertidumbre en el país, no solo por la reforma a la salud, sino por las demás reformas y las demás actuaciones de gobierno, están generando incertidumbre, preocupación, miedo en los mercados. No hay nadie más cobarde que la plata. Es decir, un dólar, un peso, sale corriendo cuando ve algún tipo de riesgo. Y eso es lo que hoy está generando este gobierno, temor para los mercados nacionales e internacionales. Entonces, no solamente está siendo totalmente incoherente, sino que además está siendo absolutamente ineficiente. Llevamos prácticamente 1 año y medio de gobierno y no hay nada concreto en la política de industrialización. Hoy vamos a hacer todo el recorrido, demostrar cómo la baja ejecución, no hay ejecución, no hay presupuesto, no hay compromiso, no hay liderazgo en esta materia. Y todos los indicadores que vamos a presentar hoy, exportaciones, riesgo país, los valores, por ejemplo, el valor del mercado bursátil de Colombia, bueno, entre muchos otros, van a solo demostrar que la economía en Colombia va mal, que la reindustrialización además no va a ser posible por la vía como lo está planeando este gobierno. Y por último, el gobierno debería estar hablando, en vez de reindustrialización, debería estar hablando de desarrollo productivo, que es prácticamente apoyar todos los sectores, no solo la industria, todos, con base en las nuevas tendencias mundiales, con base en el bienestar social, con base en la sostenibilidad ambiental. Eso es lo que debería estar haciendo, desarrollo productivo, pero no hace ni una ni hace otra y prácticamente el daño, como dije anteriormente, si permitimos que pasen las reformas, que el gobierno siga destruyendo el tejido productivo, pues al final lo que vamos a tener es un daño absolutamente irreversible o irreparable. Pues senador Miguel Uribe, gracias por haber estado con nosotros aquí en Semana y quedamos entonces atentos al plantón en el Ministerio de Salud y a ese debate que van a tener en la Comisión Tercera. Que tenga buen día. Diego, muchísimas gracias. Y a ustedes también gracias por estar con nosotros. Ya saben, en www.semana.com encuentran todas las noticias de Colombia y el mundo. La cita con nosotros a través de nuestras redes sociales. Que tengan un excelente día.